Actualización del sistema requerida. Favor de dar clic para continuar. SCP-001. Esperando desclasificación. Bloqueado. Bienvenido, personal autorizado, por favor, seleccione el archivo deseado. La caja negra. La Trinidad de Tíndalos. Error. Se encontraron varios archivos. Comuníquese con el administrador del sistema. RWX-2-R-O/001 1KB 1970 SCP-001 Odiado César. Categoría. Keter, nivel 5, 001. Clasificado. Nivel de amenaza. Negro. Descripción. SCP-001 son los cadáveres animados y muertos de un humano. Todas las instancias SCP-001 están sometidas superficialmente a una putrefacción avanzada. No se ha observado pérdida de masa para ninguna instancia de SCP-001, ni se ha acumulado masa arrojada dentro de la cámara de contención. Las instancias de SCP-001 deambulan por su cámara de contención de una manera que imita los comportamientos de un humano estándar y vivo. Las instancias SCP-001 interactúan con su entorno de forma anacrónica. Son capaces de pasar a través de cualquier región del espacio que tenga, esté o, teóricamente, esté desocupada, independientemente de si el espacio esté actualmente ocupado o no. Por ejemplo, si una puerta que ocupa una puerta se abre en cualquier momento, pasado, presente o futuro, las instancias SCP-001 son capaces de pasar por la puerta en cualquier momento, independientemente de si la puerta está abierta o cerrada. Esta propiedad permite efectivamente que las instancias de SCP-001 pasen a través de cualquier materia sólida que precedan o sobreveren. Las instancias SCP-001 se duplican de forma constante y errática, generalmente cuando se realizan tareas con múltiples resultados posibles. En tales casos, una nueva instancia SCP-001 se manifestará para cada resultado. Las instancias SCP-001 también son capaces de recombinarse y lo harán cuando dos o más instancias realicen acciones idénticas. Las propiedades anómalas de SCP-001 se manifestaron cuando el individuo fue asesinado por un grupo militar no identificado poco antes de la formación de la Fundación. El alto mando fundador tuvo éxito en contener SCP-001 dentro de su dormitorio de infancia antes de que la anomalía se replicara, permitiendo una contención exitosa. La única estructura existente que es anterior a SCP-001, y por lo tanto la única ubicación capaz de contenerla. Procedimientos especiales de contención. Una brecha de contención SCP-001 constituye el inicio de un escenario de Grey-Goo de clase UZ, y la resignación inmediata de la anomalía como clase Apolión. SCP-001 está contenido en su cámara de contención especializada en el sitio 01. Esta cámara de contención debe mantenerse estructuralmente sana en todo momento. No se van a añadir entradas a la cámara de contención, ni se van a abrir ningunas existentes bajo ninguna circunstancia. Ningún artículo, objeto o personal debe ser introducido en la cámara de contención de SCP-001 bajo ninguna circunstancia. No se recuperarán artículos, objetos o personal introducidos en la cámara de contención de SCP-001 bajo ninguna circunstancia.
Cualquier personal que intente recuperar cualquier artículo, objeto o personal de la cámara de contención de SCP-001 debe ser despedido de inmediato, independientemente de todos y cada uno de los puestos anteriores, elogios o privilegios como miembro de la Fundación. Cualquier personal sospechoso de planear un intento de recuperar cualquier artículo, objeto o personal de la cámara de contención de SCP-001 será detenido de inmediato y retirado del sitio 01, con todos los privilegios suspendidos a la espera de una mayor investigación. RWX-2-R-001 1KB 1 1970 SCP-001 Censo de Overlord. Categoría: Euclid. Nivel 5. Alto secreto. Clase de ruptura: Blam. Clase de riesgo: Aviso. Descripción: SCP-001 es un ser humano que exhibe propiedades temporales variables. SCP-001 solo responderá positivamente si el personal de la Fundación se refiere a él como el fundador de la Fundación. SCP-001 no fue miembro del Consejo de Supervisores Fundadores. Si se hace referencia a su designación SCP-001 se irritará y se negará a hablar con el personal infractor indefinidamente. Hasta la fecha, SCP-001 nunca ha olvidado una infracción. SCP-001 es inmortal y no envejece. Aunque SCP-001 puede dañarse físicamente y sanará a un ritmo apropiado para un humano mundano, su longevidad le permite recuperarse de lesiones más graves si se le da tiempo suficiente para hacerlo. SCP-001 es capaz de predecir eventos futuros con precisión y precisión. Actualmente se cree que SCP-001 no está induciendo que ocurran estos eventos. Todos los eventos descritos por SCP-001 se han vuelto, en el momento de la descripción, inevitablemente imposibles de evitar o alterar. SCP-001 apoya la contención y el análisis de fenómenos anómalos, pero insiste en que debe ser liberado de la contención o permitido para construir un dispositivo de función poco clara. SCP-001 se niega a permitir que el dispositivo mencionado sea construido por cualquier otro individuo. SCP-001 fue contenido inicialmente por el Consejo de Superadores Fundador poco después del establecimiento de la Fundación. Procedimientos especiales de contención. SCP-001 se incluirá en una celda humanoide estándar en el sitio 01. SCP-001 recibirá un régimen de comidas humanoides estándar. El personal de contención no está autorizado a comunicarse con SCP-001 más allá de los parámetros básicos de contención humanoide sin el permiso expreso del Consejo de Supervisores. RWX-2-R-001 1KB 1 1970 SCP-001 Oprimir retener. Categoría: Euclid. Nivel 5. Clasificado: Nivel de amenaza: Blanco. Descripción: SCP-001 está compuesto por SCP-001-1, un humano, y SCP-001-A, un dispositivo mecánico. SCP-001-A fue construido por SCP-001-1. SCP-001-1 es inmortal y no envejece. Aunque SCP-001-1 puede dañarse físicamente y sanará a un ritmo apropiado para un humano mundano, su longevidad le permite recuperarse de lesiones más graves si se le da suficiente tiempo para hacerlo. SCP-001-1 apoya vocalmente la contención y el análisis de fenómenos anómalos, y es en gran medida obediente en su propia contención. SCP-001-A es capaz de producir predicciones detalladas de todos los posibles resultados para un evento de entrada. Como SCP-001-A también considera el impacto que sus predicciones tendrán en el resultado del evento, se asegura que al menos un resultado producido por SCP-001-A ocurrirá.
siempre que SCP-0011 y o SCP-001-A estén involucrados en un evento más allá de proporcionar exclusivamente predicciones sobre sus resultados. SCP-001-A normalmente producirá un número significativo de predicciones descaradamente incorrectas basadas en uno de los siguientes factores falsos: que SCP-0011 fue supuestamente asesinado por un grupo militar antes de la contención, y como resultado, SCP-001-A nunca fue construido. Que, junto con sus propiedades anómalas estándar, SCP-0011 también exhibe las propiedades anómalas de SCP-001-A, y que SCP-001-A nunca se construyó. Procedimientos especiales de contención. La contención de SCP-001 es supervisada personalmente por Overwatch. RWX-2-RO-001-1KB, enero 1, 1970, SCP-001, Trinidad de Tíndalos. Por favor, introduzca su ID y contraseña. Espacio libre máximo. Alto mando / consejo de supervisores / solo ojos de Overwatch. Es el acuerdo de consenso del alto mando, HC, el Consejo de Supervisores, OC, y Overwatch, OW, que SCP-001, Delta, es un bucle causal que se centra en el fundador de la fundación en el momento en que se estableció la fundación. Como resultado de la influencia anómala de SCP-001, hay 3 líneas de tiempo distintas generadas a partir de este momento. Los detalles de los plazos, según lo acordado por su respectivo alto mando, Consejo de Superadores u Overwatch, son los siguientes. Cronología HC. SCP-001 concibió la noción de la fundación por su propia voluntad, pero fue asesinado por un grupo militar no identificado, especulado como una interpretación alternativa de la Fuerza de Tarea Móvil ALP-0 originaria de Timelap OCI, o Timelap OW, antes de que pudieran promulgar directamente el establecimiento de la organización. Este periodo corresponde al inicio de las propiedades anómalas de SCP-001 en las líneas de tiempo OCI o W. Sin embargo, SCP-001 tuvo éxito en promover un interés suficiente en el esfuerzo antes de su desaparición, y catalizado aún más por las circunstancias claramente anómalas en torno a su asesinato, para impulsar a los 13 miembros originales del alto mando a hacerlo en su lugar. Los cadáveres ahora anómalos de SCP-001, otro catalizador para las acciones del alto mando, se contuvieron con éxito en el hogar infantil de SCP-001, uno de los pocos edificios existentes en ese momento que era anterior a SCP-001, del cual, en el momento de escribir, permanece exclusivamente, antes de que la anomalía comenzara a duplicarse. Se desconoce cómo el alto mando fundador supo contener SCP-001 en esta ubicación, y por qué evitaron usar la puerta, en lugar de bajar la anomalía a través de un agujero en el techo. No se ha encontrado documentación que justifique la decisión, si es que existía alguna. Siendo la primera anomalía contenida por la Fundación, fue designada SCP-001 después de la codificación oficial de la designación SCP. Línea de tiempo OC. SCP-001 estaba en el proceso de establecer la fundación, junto con los miembros del Consejo de Supervisores original, cuando comenzaron a exhibir propiedades anómalas, correspondientes aproximadamente al momento en que la Fuerza de Tarea Móvil ALP-0 intervino en Timelap HC-W. Sin embargo, no se ha encontrado evidencia que indique que MTF-ALP-0 haya estado presente en Timelap OC. Reconociendo SCP-001 como un nuevo fenómeno anómalo, el Consejo de Supervisores fundador IDEOY aplicó inmediatamente medidas de contención para SCP-001, catalogándolo como su primera anomalía contenida. Cronología OW. En Timeline OU, el fundador se encuentra con un grupo militar anacrónico que se autoidentifica con el apodo de la Fuerza de Tarea Móvil ALP-0.
Este MTF presenta al fundador los esquemas para SCP-001-A o W y ayuda en su construcción, que se completa en el momento en que SCP-001 es asesinado en Timelap HK y gana propiedades en Timeline OC. Al completar esta tarea, MTF-ALP 0 parte. El fundador establece la fundación moderna con el propósito explícito de estudiar SCP-001-A o W, siendo el Overwatch original su grupo de investigación inicial. Tras el descubrimiento de otros fenómenos anómalos que planteaban varias amenazas para el fundador, Overwatch o su noción de sociedad normal, la función de la fundación se amplió para incluir la contención y la investigación de estos fenómenos también. Reconociendo su anormal falta de envejecimiento en comparación con el Overwatch fundador, el fundador se sometió voluntariamente a la contención y al estudio. Tras el descubrimiento de SCP-001 Delta, el fundador fue redesignado como un componente de SCP-001 o W. Es el consenso de los principales comités de que SCP-001 fue descubierto a través de la preservación involuntaria de la base de datos de la Fundación en los 3 plazos. Actualmente no está claro cómo se está produciendo esta preservación de datos, pero se confirma que es instantánea en relación con el análogo de cada línea de tiempo de la fecha de creación. Un archivo creado el 1 de enero de 2018 a las 8 p.m. En Timelap HC aparecerá simultáneamente en la base de datos presente en Timelap OC y Timelap OL el 1 de enero de 2018 a las 8 p.m. La cooperación entre los principales comités de cada cronograma respectivo ha llevado a la conclusión de que la mayoría de los fenómenos anómalos registrados presentes en la base de datos compartida solo existen dentro de un cronograma. Solo se ha confirmado la existencia de 17 anomalías en los 3 cronogramas. Teniendo en cuenta la presencia de la Fuerza de Tarea Móvil ALP-0 tanto en Timelap HC como en Timeline W, la creencia de consenso es que SCP-001 Delta se conserva a través de eventos futuros poco claros que impulsan a los principales comités de las fundaciones a enviar este MTF en una fecha futura, con la intención de alterar las circunstancias de la concepción de la fundación, creando la próxima línea de tiempo sucesiva. El orden de las líneas de tiempo es desconocido, pero se considera irrelevante, como lo demuestra la incapacidad de SCP-001-HC para escapar de su cámara de contención. Se acuerda que el MTF-ALP-0 será enviado antes de la destrucción de la cámara de contención. Se cree que, como Timelap HC será sobrescrito por Timelap OC o Timelap W como resultado de esto resultará en el cese inmediato de Timelap HC y la pérdida de todos los contenidos. Una mayor extrapolación basada en el hecho de que eventos similares ocurren en momentos similares en las 3 líneas de tiempo sugiere fuertemente que Timelap OC y Timelap OW también terminarán en ese momento. Como resultado, es el acuerdo unánime de los principales comités que SCP-001 Delta debe ser neutralizado para evitar el cese de una o las 3 líneas de tiempo y la pérdida resultante de la Fundación y la humanidad. El cuestionamiento de SCP-001-OC por parte del Consejo de Supervisores ha revelado que el dispositivo que pretenden construir ejecuta específicamente este propósito. La cooperación entre el Consejo de Supervisores y Overwatch ha confirmado que SCP-001-A o W es similar al dispositivo destinado a la construcción por SCP-001-OC. El análisis de SCP-001-A o W no ha podido confirmar cómo el dispositivo sería o es capaz de neutralizar SCP-001 Delta. Sin embargo, SCP-001-1 o W ha confirmado de manera similar que el dispositivo es capaz de realizar esta tarea, pero no ha proporcionado más aclaraciones. Debido al deseo asumido, en el caso de Timelap OC, de construir este dispositivo de los diversos SCP-001, HC, OC, o W, y su aparente relación fundamental con SCP-001, Delta, es la creencia de consenso de los principales comités de que la finalización de este dispositivo en los 3 líneas de tiempo resultará en la neutralización de SCP-001, Delta, o al menos permitirá una contención más viable de SCP-001, HC, OC, a través de la minimización o neutralización de sus propiedades anómalas. Como tal, los principales comités de cada línea de tiempo han acordado completar lo siguiente. El alto mando recibirá los esquemas de SCP-001-A o W, y lo construirá, activándolo tan pronto como pueda.
El Consejo de Supervisores liberará voluntariamente a SCP-001 o C de la contención, proporcionándoles los recursos necesarios para construir SCP-001-A. Overwatch proporcionará esquemas para SCP-001-A o W al alto mando y al Consejo de Supervisores. No se requieren otras acciones, ya que su dispositivo ya está completo. Los principales comités cooperarán para maximizar la probabilidad de este archivo, junto con la mayor cantidad posible de la base de datos principal de la Fundación, sobreviviendo en la línea de tiempo subsiguiente producida por la neutralización de SCP-001 Delta, con el propósito explícito de detallar SCP-001 Delta y su neutralización para garantizar que la anomalía no se reforme. Este documento está escrito y firmado por acuerdo unánime de los principales comités de la Fundación. Alto mando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Consejo de Supervisores. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Overwatch. Supervisor 1, Supervisor 2, Supervisor 3, Supervisor 4, Supervisor 5, Supervisor 6, Supervisor 7, Supervisor 8, Supervisor 9, Supervisor 10, Supervisor 11, Supervisor 11, Supervisor 12. Guardar. SCP-001-D. Categoría: DECOM. Nivel 0. Sitio responsable: no acreditado. Director: no acreditado. Investigación en jefe: no acreditado. Grupo de trabajo asignado: no acreditado. Descripción: SCP-001-D, anteriormente designado como SCP-001 Delta, supuestamente fue un bucle causal que resultó en la recreación cíclica de 3 líneas de tiempo similares pero distintas. Estos plazos divergieron en el momento de la creación de la Fundación, bajo 3 circunstancias distintas. El fundador se convierte en una anomalía durante el proceso de establecimiento de la Fundación. El Consejo de Servidores Fundadores lo pudieron contener como SCP-001, según los deseos originales del fundador. Un análogo del Consejo O5. Una fuerza de tarea móvil anacrónica, ALP-0, que se cree que se origina en el término de una de las líneas de tiempo, proporciona al fundador los esquemas de un dispositivo anómalo y los ayuda a construirlo. La Fundación se establece expresamente para estudiar este dispositivo, comenzando con la fundación de Overwatch. Más tarde se reconoce que el fundador es anómalo y voluntariamente se somete a la contención como SCP-001. Una fuerza militar anacronista, que se cree que es MTF-ALP-0 o una interpretación alternativa de tal, asesina al fundador. El alto mando fundador completa el establecimiento de la Fundación en su ausencia, y contiene el cadáver anómalo del fundador como SCP-001. En todos los casos, SCP-001-D fue descubierto a través de la preservación de archivos dentro de la base de datos principal de la Fundación en todas las líneas de tiempo, supuestamente habilitado a través de contramedidas estándar de protección anómala. Cabe destacar que SCP-001-D fue descubierto por la Fundación, actual restante de la línea de tiempo, cuando se descubrieron varios archivos corruptos en toda la base de datos principal. Según se informa, SCP-001-D fue dado de baja a través de un esfuerzo conjunto entre el Consejo de Supervisores, Overwatch y el Alto Mando. La información recuperada de los archivos sobrevivientes sugiere fuertemente, sin embargo, que el desmantelamiento de SCP-001-D ha resultado en una línea de tiempo drásticamente menos viable que sus predecesoras, ya que la totalidad del catálogo SCP, de los cuales solo existían en una de las 3 líneas de tiempo producidas por SCP-001-D, se ha visto obligada a coexistir dentro de la misma línea de tiempo. Como lo demuestran las fallas desenfrenadas de contención, la pérdida de numerosos sitios y áreas críticas, y la insuficiente financiación en curso a pesar de la asistencia a través de las comisiones Bowe y Mulhausen, es infalible que cualquier fundación singular funcione de manera efectiva en tales condiciones.
Además, el escenario de nido de ratas de clase ZK en curso demuestra que ninguna línea de tiempo singular es capaz de apoyar la coexistencia de numerosas anomalías con propiedades en conflicto. SCP-001-D ha sido marcado como punto de investigación para el proyecto LEAF en caso de que se inicie el protocolo LEAF Trasir. Las condiciones bajo las cuales se neutralizó SCP-001-D, como se detalla en los archivos sobrevivientes, se replicarán con la inclusión de SCP-14089, SCP-24601 y SCP-55555, con la esperanza de que hacerlo resulte en la producción de una línea de tiempo más viable. Procedimientos especiales de contención. Ninguno. Designación. 1349. Información. La rareza parece ser las ruinas de un edificio de una época pasada, lleno de maravillas tecnológicas. En todas las habitaciones y pasillos hay glifos que pertenecen a un lenguaje que de otro modo no se encuentra, que todavía estamos en el proceso de descifrar. Lo que comprendemos parece implicar que los niveles sobrevivientes se llaman subnivel 3, subnivel 4, subnivel 5 y subnivel 6. Muchas de las salas están dedicadas a contener lo que creemos que son autómatas de análisis energizados de Cronach Bibelophos altamente sofisticados. Se construyen de una manera que es bastante diferente de cómo se producen los nuestros, sin embargo, dado el tiempo hemos desarrollado un método para interactuar con los nuestros con los restantes. Hemos descubierto que estos dispositivos contienen una vasta biblioteca de documentos sobre rarezas, muchas de las cuales ya hemos encontrado y obtenido, pero la información que aprendimos nos ha ayudado mucho a mantener el control de estas rarezas. No solo eso, sino que lo que entendemos también nos ha llevado a creer que los creadores de estas maravillosas maravillas vivieron en una época mucho más pacífica que la nuestra. El mundo en el que vivían no estaba plagado de rarezas como el nuestro ahora. No fue destruida por la guerra, el caos y la muerte, sino por la paz, la prosperidad y la vida. Es la decisión de los altos ancianos que este tiempo es muy superior a lo que ha llegado ahora, por lo que buscaremos restaurar a Geopa Mundus a su antigua gloria. Creemos que hemos descubierto los esquemas de un dispositivo que permitirá que las ramas del tiempo se retraerán a esta era, renovando el mundo bajo el sol más antiguo. Aunque gran parte de estos esquemas se han perdido, los autómatas, por propósitos misteriosos, no están dispuestos a decirnos el alcance completo de esta maravilla. Es el acuerdo de los altos ancianos que sabemos lo suficiente como para estimar lo que hay que hacer. Por supuesto, nos aseguraremos de advertir ese tiempo anterior de nuestro triste presente, su futuro, para que nunca haya llegado a suceder. Un mensaje, escrito en su lenguaje lo mejor que podamos comprender, se pondría en su autómata, ya que sobrevivió durante tanto tiempo, debería hacer lo mismo al revés. En caso de que eso no funcione, también enviaremos de vuelta a un embajador, empoderado por algunas de las rarezas que controlamos, para que puedan garantizar que las ramas del tiempo continúen creciendo y floreciendo, mientras poda nuestro futuro marchito. Mantenimiento. La rareza no parece necesitar ningún mantenimiento continuo más allá de asegurarse de que no se derrumbe sobre sí misma. Como tal, el mantenimiento debe centrarse en mantener la rareza alejada de los incursores no deseados o acólitos en decadencia. Debemos asegurarnos de que esta rareza permanezca intacta. Puede ser nuestra única esperanza de un futuro más brillante. Suplemento. El mensaje que los altos ancianos han transcrito a la era pasada es el siguiente, en el lenguaje dominante presente dentro de la rareza. Saludar. Envíanos un mensaje de construcción. Fundación de procedimientos especiales de contención para nosotros. Fundación de procedimientos especiales de contención que antes. Cumplimiento. Temporal Apolion X, K-Class nos comparamos temporal seguro usted. Anomalía nos explicó comparar anomalía Euclidta Umiel usted. El velo levantado nos compara. Base de datos tú temporal nosotros temporal. Anomalía base de datos Taumiel nosotros. Revisar temporal usted desmantelado temporal nosotros. Base de datos tú anomalías construyes datos. Anomalía temporal nosotros revisar temporal tu contención revisar. Anomalía construir nosotros revisar temporal. Revisar temporal seguro usted temporal Apolion X, K-Class nosotros. Base de datos nosotros temporal tú. Base de datos nosotros Taumiel tú. Saludos cordiales, Fundación de Procedimientos Especiales de Contención 2 consejos o 5. Base de datos.
Fin del reporte. Sígueme y comenta cuál otro SCP deseas conocer.